paseo hemos decidido incluir un viaje al centro de la Tierra, una bebida milenaria y mucha comida. Nosotras estamos listas para adentrarnos en el estado de Hidalgo y descubrir un destino minero. El municipio de Real del Monte se localiza en el corredor turístico de la montaña. Es una de las regiones habitadas más altas del país, pues tiene una altitud de 2.660 metros sobre el nivel del mar. Estoy en Real del Monte y mi primer punto a visitar es la mina de Acosta, por eso ya estoy preparada. Don Moy trabajó en los ferrocarriles antes de dedicarse 8 años a la minería, por lo que sabe todo acerca de esta actividad que fue primordial para Real del Monte. Esto fue la oficina del señor superintendente. El señor superintendente, por lo regular, era un minero bien capacitado, o ya de muchos años, o un geólogo, o un ingeniero minero metalúrgico. Ese era un superintendente. Tenía que conocer bien la mina, tenía que saber todos los procesos, tenía que ser un erudito en cuestión de mina. La mina de Acosta, hoy museo de sitio, es testigo del desarrollo minero en el distrito de Real del Monte y Pachuca. Su explotación inicia en el año de 1727. Entonces termina la Guerra de Independencia el 27 de septiembre de 1821 y a los primeros días de ese 1824, don Lucas Alamán, que sería ahorita como el secretario de Relaciones Exteriores, algo así más o menos, invitó a los mineros ingleses a participar en estas minas. La historia minera incluye diferentes fases de explotación, incluyendo una etapa que vendría a fusionar dos culturas, que hasta la fecha comparten su pasado en común, el periodo inglés. Los ingleses que llegaron aquí eran ingleses Cornish, ¿no? Ahora tú te preguntarás quiénes son los Cornish. Bueno, pues es gente que viene del condado de Cornwall. Es un condado que está al suroeste de Inglaterra, ¿no? Y su apodo es Cornish. Como ahí en mi pueblo, por ejemplo, nos dicen hongos, ¿no? O a los de Pachuca tuzos, o a los de Real del Monte les dicen belloteros. Antes de internarnos en el socavón, Moy me muestra todos los instrumentos y partes que componen la mina en la superficie. La aventura al centro de la Tierra está por comenzar, pero antes, Paola está por descubrir el Museo de Medicina Laboral. El 1 de diciembre de 1906, los mineros firmaron un convenio con la Compañía Real del Monte y Pachuca para la creación del hospital que hoy funciona como museo. Los empleados y operarios apoyaron para su construcción con el 2% de su sueldo. El resultado fue uno de los más bellos, modernos y funcionales edificios hospitalarios de la época. Desde entonces y hasta los años 80 del siglo XX, el hospital dio servicio a los mineros realmontenses. El sanatorio proporcionaba asistencia médica y quirúrgica a todos los empleados junto con sus familias, existiendo además un sistema de socorros. Todas las instalaciones se han conservado y permiten conocer el lugar tal como funcionaba. ¡Ay, peso mucho! Lo que impresiona de este museo es que cuenta con un equipamiento médico, similar al de cualquier hospital actual, con la diferencia tecnológica de un siglo. Lo que actualmente se conoce en plástico, siliconas y otros materiales sintéticos, antes era madera. Ve el suero en aquella época, obviamente era de cristal, aunque ahorita ya es de plástico. Hay muchas leyendas populares en el lugar. Una de las que más se escucha es la de la casa de la enfermera. Dicen que luego de su muerte, este personaje seguía atendiendo a sus pacientes. Hay algunos que dejaron aquí sus pulmones para siempre, ¿no? Para siempre, para siempre. Mi abuelo murió de 38 años y medio, le estalló el pulmón derecho. Sí, es que era el ciclo de vida, de entre 33 a 40 años la gente moría por la famosa silicosis. Silicosis es el acumulamiento de sílices y cuarzos en los pulmones hasta
los acartonan, los hacen duros, le quitan la flexibilidad, exacto, y entonces llega el momento en que se revientan y mueren, ¿no? Un recorrido de 450 metros por la profundidad del socavón de la mina nos adentra a las diferentes épocas del trabajo minero, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Al principio ser minero era muy riesgoso, un detalle y tu vida dependía de ello. Tan solo las largas jornadas de trabajo eran desgastantes. Cada minero tenía un sueldo de 3 pesos semanales, una jornada de 12 horas obligatorias diarias, o él tenía que sacar 4 costales de estos en un turno de 12 horas. Era un trabajo que ellos realizaban en un promedio de 6. Ahora, del 5.º costal en adelante que ellos sacaran, la mitad era para ellos y la mitad para el dueño. Ese era el partido. Entonces, la eliminación de ese pago ocasionó el tumulto del cual hablamos del año de 1766. De esta zona minera se sacaba principalmente la plata, que en ambiente natural es color negro y se encuentra en las vetas de la mina. El recorrido es muy interesante y está plagado de anécdotas. Moy conoce todos los secretos del mundo minero. Este baño se llama cuba. O sea, yo le pregunto aquí a cualquiera, oye, ¿qué es una cuba? Todos me dicen, no, pues que ron con coca, hielos y una bien preparada. No. Una cuba es una cubeta de 50 litros. Y en la mina sirve de baño. Y de aquí surge un dicho que utilizamos mucho los mexicanos, es el que decimos, a ojo de buen cubero. Ajá. Sí. ¿Qué significa eso? Porque es el entorno al que la carga. Si no le tiene buen cálculo, no te voy a explicar detalladamente de qué se va a embarrar la espalda, ¿verdad? Estamos en el Panteón Inglés de Real del Monte y se supone que este panteón inició cuando los ingleses llegaron. Todas las criptas están orientadas hacia la Gran Bretaña, menos una. Vamos a ver cuál. Cuenta la leyenda que en la época en que los ingleses llegaron a trabajar las minas mexicanas, muchos terminaban sus vidas aquí. La piedra de la entrada tiene una inscripción que significa descanso eterno. Aquí se colocaban los ataúdes a su llegada y se hacía una ceremonia en honor al fallecido. Todo empezó cuando uno de los mineros, apodado el Judío, murió de tristeza, pues le aplicaron la ley del hielo por maltratar a los demás trabajadores. Al momento de ver dónde lo enterraban, los mexicanos lo querían fuera de sus panteones, así que la comunidad inglesa solicitó al gobernador un espacio para poder dejar sus restos. Se tiene la cuenta de que en este lugar existen 750 tumbas de ingleses, todas orientadas hacia Inglaterra, a excepción de una, la del payaso Richard Bell. Esta es la del payaso. La de Richard Bell. Y si ven, está orientada diferente que las demás tumbas. Todas las tumbas ven hacia la Gran Bretaña y esta no, porque dicen que no lo apoyó la corona inglesa. En este lugar existen nichos formados únicamente con piedras. Se les conoce como las tumbas de los aventureros ingleses, quienes trabajaron en las minas mexicanas y al morir no contaban con ningún familiar que les construyera una tumba más elaborada. Cuando sobre la tumba se construye una columna trunca, es debido a que la persona que falleció era muy joven. Cuando la tumba se detallaba con flores, significaba que la persona fallecida era un amante de la naturaleza. La tumba que vemos aquí atrás es de Helen Mallory. Ella, al cumplir 21 años de edad, su padre, que era inglés, le dice que ya tiene la suficiente edad para casarse, pero la va a mandar a Gran Bretaña para conseguir un buen esposo, ya que el papá odiaba a los mexicanos. El novio de Helen era mexicano, entonces le comenta lo que su padre le había dicho. Tan desesperados, le pregunta qué tan dispuesto está a morir por ella. La pareja pacta un día y hora para quitarse la vida. Cuando llega el momento, él como que no está muy convencido de hacerlo, así que ella lo hace cumplir su promesa de amor. Visitar Real del Monte es visitar un pueblo mágico, donde cada rincón tiene historia. Durante la intervención francesa en 1876, se escenificó la batalla de Casas Quemadas, donde una partida de chinacos y mineros derrotaron a 200 franceses. Además de la memoria histórica, yo quise conocer la tradición gastronómica de Real del Monte, y para ello nadie mejor que doña Belina.
La variedad gastronómica es asombrosa. Cada platillo tiene una historia detrás. Las enchiladas mineras, que son realmente mi creación de hace tantos años. ¿Cuáles son? ¿Esas? Esas. Oye, que son sencillas, ¿y porque cómo las no hace? llevan la cecina, ya posteriormente se sirven con cecina. Entonces con esas empezó, enchiladas mineras. Con esas el pollo en hongo y la pancita, porque es un pueblo minero que los lunes era de ley que los hombres tenían que almorzar algo sabroso y picoso, o sea, caliente, picoso y sabroso, caldoso. Oiga, pero estos me llamaron la atención. Ya, el pan de El pan, pulque sí. y el cocorle. ¿Cómo los hace? Mire, el pan de pulque lo amasamos con mantequilla, con huevos y pulque y azúcar, pasas. Es este. Es ese. Y es una delicia ese pan. El pan de pulque se puede comer junto con natas y con mermelada de cahuiche, una pequeña fruta color cereza que abunda en la región. También me enteré de la tradición del café de la Revolución. Nos cuentan, ¿verdad?, que los soldados llegaban cansados, llegaban deseosos de recuperar esas fuerzas que habían desgastado y querían algo fuerte, entonces les tenían en su casa el café de olla que lleva canela, piloncillo, anís, y ya caliente les servían un trago. Un momento inolvidable. La plática con doña Avelina me dejó conocer un poco de su gran historia de vida. Después de este momento mágico, Zoe y yo estamos listas para descubrir los pastes. Una deliciosa empanada rellena de carne de res y guisada con poro, papa y perejil, herencia de las costumbres británicas. El paste fue introducido a Hidalgo junto con la minería y el fútbol por los ingenieros y los contratistas de Cornwall, Inglaterra, que trabajaron en las minas hidalguenses en el siglo XIX. Bueno, el paste aquí en México es paste. Allá en Inglaterra, donde son los pastes, es paste. Paste. El resto de los mineros mexicanos vieron que el paste era bastante práctico a diferencia de otros alimentos, ya que tardaba menos tiempo en enfriarse, por lo que empezaron a imitar sus costumbres. Y en aquellos años, las esposas de los mineros ingleses son los que los elaboraban. De ahí en adelante, pues se enseñaron las cosas de los mineros de aquí de Real del Monte, y ya fue como se empezaron a ir conociendo poco a poco los pastes. Pero yo veo que son diferentes. Exactamente. Bueno, ¿Cuáles son los pastes? En eso, el paste tradicional es el de papa nada más, ese que están viendo ustedes allá. Ese es el tradicional que lleva la trenza a un lado. Esta es la trencita. Esa es la trenza con la que ¿Por qué cogían. esa trencita? Bueno, esa trenza es muy cierto que los ingleses se la hicieron para que el minero cogiera de ahí el paste. Ajá. Una vez de que se comía el paste, pues ya tiraba la trenza. La orillita. La orillita de la trenza, porque las manos las tenía sucias, las tenía contaminadas. Don Ciro nos comenta que en la actualidad se ha modificado mucho el paste, pero aún existen locales que guardan la receta original y la verdadera esencia del paste tradicional, como el suyo. Oiga, ¿y podemos ver cómo lo elaboran? Claro que sí, yo las invito a que pasen a ver. ¿Sí? No que pasen a ver, que pasen a hacerlos ustedes también. Perfecto. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Ok, Entonces, adelante. ¿podemos pasar? Adelante, pasen. Muchas gracias. Yair nos enseñó a preparar la masa, después de varias pasadas en una máquina para extenderla. Pues ya llevamos unos 25 años 25 haciéndola. años. Toda mi vida aquí. O sea que ya hasta con los ojos cerrados lo haces. ¿Sí gustan ayudarme? Al iniciar con la pasta, me di cuenta que se necesita ser hábil para poder acomodarla y que no se vaya arrugando, cosa que no logré. ¿Así? No, ya se me arrugó. Ya la ¿Sí rompí. gustan ayudarme a enrollarla como taquito? Después pasamos a la mesa de trabajo para continuar haciendo nuestros pastes. En este momento la vamos a estirar para así hacer cortar la tortilla. Ya que Paula estiró. Y que se me rompió también. La vamos a poner aquí a la señorita Paola a cortar.
Vamos a hacer muchos pastes el día de hoy. Con Adriana pude rellenar los pastes con la receta tradicional. Actualmente también se preparan algunos con relleno dulce y otras variedades de paste salado. Le vas haciendo la trencita así. ¿Cómo? ¿Así nada más lo Sí. juntas? A ver, ¿qué tal, eh? Quien se coma mi paste va a ser, pero delicioso. Oye, no me salió la trencita. Ve su trenza, ve tu trenza. Es que la mía es trenza francesa. Oye, Adriana, ¿y cuántos haces más o menos al día? Más o menos al día, bueno, hago como 3 charolas. 180 grados en el horno durante 10 minutos y listo. 200 años de historia minera en un solo bocado. Estuvimos recorriendo Real del Monte y descubrimos que es un pueblo minero. Y también es un pueblo mágico, pero ya está haciendo frío, so ya vamos a descansar. Vámonos. Nuestro segundo día de viaje nos llevó a conocer Apan. La palabra es de origen náhuatl y proviene de las raíces a, atl, cuyo significado es agua, y pam, sobre, de donde se obtiene en o sobre el agua. El municipio de Apan está situado a 92 kilómetros de la capital mexicana y a solo 64 de Pachuca, la capital del estado. Estoy en Apan, una ciudad a 1 hora de la capital de Hidalgo, y voy a conocer un poco sobre la historia de este lugar. Yo me dirigí al atrio de la iglesia principal para platicar con Miguel. Él conoce toda la historia de la región. Este lugar es el atrio de la iglesia de la Asunción, que es la principal edificación de esta población. Como puedes observar, es un lugar amplio, abierto. Era el atrio, fue también cementerio. La parroquia fue construida a finales del siglo XVII y es considerada como una joya del barroco mexicano. La comunidad no es muy grande, pero tiene diversos motivos para sentir un gran orgullo. Los naturales, primero los criollos, los mestizos, y luego los naturales empiezan a montar a caballo y desarrollan una técnica propia que ha perdurado hasta nuestros días y que conocemos nosotros hasta la actualidad como suertes charras. O sea, la charrería. Es la charrería como tal, por eso es que se dice con fundamento que Apan es la cuna de la charrería. Este lugar fue también el hogar de José Francisco Osorno, el Tigre de los Llanos, quien contribuyó a la causa independentista cobrando tributos a las haciendas pulqueras de la región. Es un personaje muy importante porque es un gran proveedor de recursos económicos para la causa independiente. Ok, entonces con él se va desarrollando todo este movimiento. Todo el movimiento independiente, no solo en la región. Él llega a dominar desde los llanos de Apan propiamente, que son los 3 estados que mencioné con anterioridad, y posteriormente domina la parte de la Sierra Norte del estado de Puebla, Zacatlán en particular, y llega hasta la costa por el lado de Papantla. La hacienda de San Antonio Tochac consta de un gran patio central, así como una hermosa capilla y patios de tipo sevillano. Don Rubén me platicó algunos detalles del lugar. ¿Y qué hace aquí en esta hacienda? Bueno, esta hacienda todavía está completa. Tiene agricultura, tiene ganado y tiene pulque, cosa que ya no existe en alrededor. Ya las haciendas son cascos, como casa habitación. ¿Y ya, esta sigue funcionando como hacienda? Como hacienda. ¿Y desde cuándo existe? De 1585. Él era tlachiquero, la persona encargada de raspar y recolectar el aguamiel de los magueyes. Cada maguey debe tener 8 años de maduración para poder ser productivo. Bueno, este es el acocote, el tlachiquero lo agarra así y el raspador en esta. Llega al maguey, se sube, mete el acocote al fondo de la piña del maguey hasta donde va, y por este hoyito le chupa. Y la jala. Y se llena el acocote de aguamiel. Todo esto se llena. Bueno, quizá no con un maguey, con 2 o 3.
Pero ya que está lleno, van a la castaña que lleva el burro, a las castañas, y la vacían. Y de ahí sigue que raspa el maguey. Para el otro. Para raspar en la tarde. El aguamiel se lleva a unas tinas grandes y se deja fermentar. Así es como nace la llamada bebida de los dioses. Oiga, ¿ya qué sabe el pulque? Porque yo nunca lo he probado. Ahorita lo va a probar. Vamos a probar el pulque. Échale un traguito. Grandote. Saborealo. Primero. Tómele sabor y ahora sí échale trago. Es acidito. Acidito. Pero tiene como que al final el dulcecito, ¿no? Es su sabor. Está rico. Nunca lo había probado, de verdad. Después de probar el rico pulque, pude recorrer el resto de la hacienda junto a don Rubén. Vamos a arreglar una. ¿Para mí? Sí. ¡Ay, gracias! Está hermosa, ¿ves? ¡Qué bonita! Las caballerizas, los corrales, todos los espacios continúan funcionales en la actualidad. El paseo ha sido muy hermoso, pero debo reunirme con Pao para despedirnos de Hidalgo, un lugar que ha tenido de todo para nosotras. Disfrutamos mucho de Hidalgo, conocimos la historia de la minería y cómo se hace el pulque. Sigue recorriendo con nosotros la Ruta 2010 y vive México.